Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio cotidiano de Gemara, Daf Yomi. En español estamos estudiando el segundo de los tratados del Talmud, que es el tratado de Shabbat, y estamos ahora mismo en la página 96. Vamos a comenzar, Bezrat Hashem, hoy el 11º capítulo. Vamos a comenzar entonces el 11º capítulo. Vamos a compartir el material. Compartimos el material. Y ahí estamos. Vamos a comenzar entonces ahí abajo, donde está el comienzo del nuevo capítulo. Muy bien, dice así. Hazorek Jefetz, una persona que arroja, Hazorek, va a arrojar un objeto en Shabbat, ¿verdad? Me resulta Yahid, le resulta Rabim. Me resulta Rabim, le resulta Yahid, Hayab. Es decir, si yo lanzo un objeto desde un dominio privado a un dominio público, o desde un dominio público a un dominio privado, estoy infringiendo Shabbat. Ahora dice, me resulta Yahid, le resulta Yahid, u resulta Rabim. Ahora, si yo lanzo un objeto desde un dominio privado hacia otro dominio privado, y en medio hay un dominio público entre los dos, como puede ser la calle, ¿bien? Rabbi Akiva Mechayev Jajamim Potrim. Rabbi Akiva dice que la persona infringió Shabbat, y los sabios dicen que está exento, que no hizo nada. Bien, la Mishnah va a explicar cómo es, por qué los sabios dicen así. Dice Ketzad, ¿cómo es este caso en el cual la persona está exenta? Shene Gustraot. Tenemos dos balcones, ¿sí? Gustra es una especie de balcón. Zo Keneged Zo Bereshuta Rabim. Es decir, esto es una casa, esto es la otra casa, y entre las dos casas hay un balcón y otro balcón, y por abajo pasa la calle, y hay una separación entre ambos. Bien. Hamoshit veazorek mizorazo patur. Una persona que lanza o que tira un objeto de un balcón al otro, es decir, tira es que atrae hacia él, ¿verdad? Entonces está exento, no infringió Shabbat. Pero, ayush etehem bidiota ajat. Ahora, si los dos balcones que estamos hablando, esta es la pared del edificio, y un balcón está aquí y el otro balcón está al lado, es decir, uno junto al otro. Bien. Amoshit Hayab de Azorek Patur. La persona que tira, es decir, que coge de un balcón y lo atrae hacia su balcón, o la persona que tira otro balcón, hay una diferencia. El que coge con la mano y tira hacia él está exento, pero el que tira de un balcón al otro, perdón, es culpable. Y el que tira de un balcón al otro está exento. ¿Por qué? Porque Shekah Haita Bodat al-Bim. Es decir, así era el trabajo de los Levim. Sabemos que las labores prohibidas en Shabbat las aprendemos de las labores de la preparación del Mishkan. Ahora, en el Mishkan, en el tabernáculo, cuando se desmontaba el tabernáculo, los Levim, que eran los encargados de transportar las partes del tabernáculo, tenían que llevar las vigas del tabernáculo, muy largas, muy grandes y muy pesadas. Entonces, ¿cómo se llevaban estas vigas? Se llevaban en carruajes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La viga era muy larga y entonces iba de un carruaje al otro carruaje. Entonces dice, se caja, ya ahí está Abodat al-Bihim. Así era el trabajo de los Levim que llevaban las vigas de Mishkan. Shete agalot zo achar zo bereshut rabim. Es decir, ponían un carruaje detrás del otro carruaje y sobre los dos carruajes ponían la viga. Umoshitin etakerashim izolazo. Y tiraban la viga de un carruaje hacia el otro. Abal los orquín, pero no tiraban la viga, es decir, no la arrojaban. ¿Por qué? Porque una viga es muy pesada, no la pueden arrojar, ¿verdad? Entonces, por eso, la Mishnah nos dice que si la persona está en los dos balcones, si uno tiró de un balcón para otro, vamos a ver si se puede ver desde aquí. Ah, no tengo el fondo chulo. Muy bien, ahora veis la realidad de lo que tengo.
Muy bien. Dijimos que si uno está aquí, el balcón aquí y el balcón aquí, ¿sí? No sé si se ve, la verdad. ¿Sabes qué? Voy a hacer una... Perdón, me voy a alargar un poco, pero es que vale la pena que hagamos el dibujo. Yo pensé que lo iba a tener el dibujo, pero no estoy en casa. Así que vamos a meter aquí a un personaje de Strangis. Bien, ahora me veis aquí, ¿verdad? Pero tengo que hacer esto. Ah, puse el minuto, seguro, sí. Pum. Muy bien. Entonces, esto es la casa, y esto es la casa, y esto es un balcón. Pues si los dos balcones están uno así y el otro así, y esto es el dominio público, entonces yo puedo tirar un objeto de un balcón al otro, o que esté así y yo cojo y lo atrapo hacia mí. Ahora, si esto es el edificio y los balcones están puestos así, es decir, uno seguido del otro, bien, yo puedo tirar de un balcón al otro, pero si estoy aquí no puedo, digamos que aquí hay otro balcón, así era el dibujo que tenía en mayor. Bien, yo no puedo tener aquí un objeto y cogerlo y tirar para allá. O sea, arrastrar hacia mí. ¿De acuerdo? Ay, me estoy viendo ahí abajo. Oye. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está diciendo la Mishnah. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿por qué? Porque el trabajo de los Leviim consistía en transportar estas vigas y lo hacían eh, eh, moshit, es decir, extendía de un carruaje al otro carruaje, pero no tiraban la viga de un carruaje al otro carruaje. Muy bien, esto es la Mishnah, vamos a ver ahora cómo nos explica todo esto la Gemara. Bien, dice así la Gemara. Muy bien, dice, Migde. Dice, pero espérate, pregunta la Gemara, ¿cómo? Vamos a ver esto. Zerika, es decir, arrojar un objeto de un dominio a otro dominio. Tolerad de Otsa, es decir, es un derivado, una labor secundaria de la prohibición Av Melajá de la categoría principal, que es Otsa, es decir, sacar un objeto de un dominio a otro dominio. Es decir, tolerad de Otsahi. Entonces tenemos que preguntarnos, Otsa Gufa, adjetiva. Espera. Pero la Otsa, la prohibición de sacar de un dominio, ¿dónde está escrito eso en la Torah? Responde la Gemara, dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan de Amarkra, de aquello que dice el versículo. Moshe vaya Virukol Lemor. ¿Sí? Así dice el libro de Shemot, que llegó el momento en el que Moshe ordenó e hizo pasar la voz en el campamento, que ningún hombre ni ninguna mujer no hagan ninguna otra labor de aquello que estaban donando para el Kodesh, para el santuario. Entonces Moshe ordenó que ya no traigan más cosas para el Mishkan. Y entonces viene la Gemara a explicar y dice, Moshe Ejan Habayatib. Es decir, ¿dónde estaba Moshe? ¿Dónde se encontraba? De Mahané Levía. Moshe estaba en el campamento de los Levim, que era de Shutarabim. De Kaamar Leu, y aquello que dijo Moshe al pueblo de Israel, lo tapiku betaitu. Es decir, no saquéis ni metáis Mereshut Rajit le dideju. Es decir, no saquéis cosas de vuestras tiendas para traerlos al dominio público, que es donde está el Mishkan, ¿sí? El campamento Levía. Entonces, de ahí vemos que Moshe dio la orden de que no traigan más cosas, no saquen cosas de un dominio al otro. Dice, Umimai de Shabtakai. Y dice, espera. ¿Y cómo sabes que Moshe cuando dijo esto era Shabbat? Dilma Bejolkai, a lo mejor esto era un día de semana. Umishum, Dishlima, la melaja, y a lo mejor esto lo ordenó porque ya se acabó el trabajo, ya había suficiente para todo lo que había que hacer. Entonces
que dichtiv, como está escrito, ve'amelajá haitá dayam, es decir, que todo lo que ya habían hecho ya era suficiente para todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo. Responde a Gemara y dice, Gemar, ha'avara, miyom kippurim. Vamos a aprender esto por el método que se llama Gezerah Shavah. Si recordáis, habíamos visto que hay una forma de aprender cosas que se llama Gezerah Shavah. ¿Cómo es esta Gezerah Shavah? Es uno de los 13 mecanismos para aprender cosas en la Torá. La Gezerah Shavah consiste en que hay una palabra en un pasuk, en un versículo, en un contexto determinado. Esa misma palabra se repite en otro versículo y por alajá de Moshe Misinai, Moshe nos enseñó que esas dos palabras yo puedo comparar lo que aprendo de una a lo que aprendo de la otra. Y por eso se llama Gezerah, es un decreto Shavah, de que son equivalentes. Bien, entonces dice, ¿qué Gezerah Shavah voy a hacer? Ha'avara, ha'avara. Es decir, hay dos pesukim, dos lugares en la Torá, donde dice ta'aviru, es decir, que pasó, pasaron. Entonces, ¿cuál es? El primero es el que tenemos aquí, el que estábamos viendo. Vaya aviru kolba mahane. Hicieron pasar la voz por el campamento. Uchtibatami está escrito allá en el otro versículo, en cuanto a Yom Kippurim, el día de Yom Kippur del año del Yovel, es decir, del año del jubileo. Me está cayendo la gente, no sé por qué. Bueno, todo bien. ¿Hace falta tiritas? Me pedís. Muy bien. Vaya viru kolba mahane era uno, y el otro dice, Beja abarta shofar teruah. Es decir, que cuando llegaba el año de Yobel y acababa el día de Yom Kippur, se hacía sonar el shofar por toda la tierra de Israel para declarar que ahí había comenzado el jubileo, que todos los campos tenían que volver a su dueño, que todos los esclavos tenían que ser liberados. Y eso se hacía haciendo sonar el shofar. Entonces, de ahí aprendemos, y dice, Male halan beyom asur, es decir, de la misma manera que en el tema de Kippur, en el cual hay que tocar el shofar, eso, Bea Bartá, fue dicho en un día en el que estaba prohibido tocar el shofar, ¿sí? Que es Yom Kippur. Afkan, beyom asur, entonces aquí también, aquí cuando dijeron, vaya viru kolba mahane, es decir, perdón, Bea Bartá shofar teruah bajo de Shevi'i, Beyom Kippurim, dice el versículo. Es decir, ese Beabartá, pasaréis y haréis sonar el shofar, cuando es en el día de Kippur, que está prohibido tocar el shofar. Entonces aquí también dice, vaya a viru kolba mahane, ¿cuándo van a pasar de que ya no traigan más cosas? ¿Cuándo van a pasar esta voz? Cuando esté prohibido traer cosas. ¿Y cuándo es que está prohibido traer cosas? En Shabbat. Y por eso, de ahí aprenden. Muy bien, suele la cámara, pregunta la cámara. Ashkeja, Notza. Perdón, me he saltado. Bueno, está muy bien. Pregunta a la Gemara y dice, esto lo hemos encontrado una fuente para la prohibición de sacar cosas de un dominio al otro. Agnasat melalan. Pero dar cosas de un dominio a otro, ¿de dónde lo sabemos? Sbarahi dice, esto se aprende por lógica, ¿sí? Que la melajá de hacer entrar, la labor de hacer entrar, toledash el melajá totza, es un derivado de la labor de hacer entrar. Shum Sheido mala, ¿por qué? Porque se parece una a la otra. Dice Mirde, es decir, he aquí, Mereshut le Shuthu, es decir, vemos que también el hacer entrar pasa de un dominio a otro dominio. Entonces encontramos que la Torá fue meticulosa sobre el hecho de pasar objetos de un dominio a otro dominio. ¿En qué? Si es así, Mali afuke, umali ayule. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué diferencia hay entre aquella persona que saca de un dominio a otro y qué diferencia hay entre una persona que hace entrar de un dominio al otro? En los dos casos, pasa de un dominio a otro. Entonces, los dos están prohibidos en Shabbat. Miu, dice la Gemara, sin embargo, Otza'a y Av Melacha. La Otza'a, el hacer salir, el sacar, es un Av Melacha, es una categoría principal de trabajo prohibido en Shabbat. Agnasá Toleda, y el hacer entrar es un derivado de esta prohibición. Pregunta de Gemara. Umirde, aha mejayer, vea mejayer. Pero vemos que en realidad somos culpables de transgredir Shabbat, ¿sí? Tanto por sacar un objeto como por hacer entrar un objeto. Emai karele, hay av, emai karele. Entonces, ¿por qué a uno se le llama av, categoría principal, y al otro se le llama derivado?
Si a fin de cuentas en los dos somos culpables de profanar Shabbat. Entonces, en Nafkamina, la diferencia cuál es, de Iavich Avot, que si vienes a hacer dos, perdón, justo lo pillé. Acabo de ver Nafkamina, ¿dónde está? Aquí. Nafkamina y... Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de Abit Avot de Adade, es decir, que si yo transgredo dos Avot, dos categorías principales, ¿sí? En un mismo olvido, Inami Shetetoladot, o dos derivados, Beja de Adade, en el mismo olvido, que no sabía que eso estaba prohibido, entre medias. Hayev Tarte, entonces soy culpable de dos. Veía vidas betoledadide, pero si transgredo una categoría principal y su derivado al mismo tiempo, es decir, en el mismo olvido, sin saber entre medias que estaba prohibido, lo mejaye ve la jada, entonces solamente tengo que traer una sola ofrenda. Le pregunta la Gemara, Eliezer, y según Rabbi Eliezer, que en, la Mishnah, en una Mishnah en Keritut dice, de mejaye batoledad bin komab, que dice que no, él piensa que el que hace un av melajá, una categoría principal de trabajo, y un derivado de esta misma, tiene que traer dos ofrendas de hatat. Entonces todavía podemos preguntar, Maikarule av ve Maikarule toledad, ¿por qué a uno se le llama av y al otro se le llama toledad, se le llama derivado? Entonces responde la Gemara, dice, av behave bemishkan hashiva, karele av, av de lo av bemishkan hashiva, lo karele av. Es decir, aquellas labores que eran importantes en la construcción del tabernáculo se les llama av, y aquellas que no eran importantes no se les llama av. Inami, y de la misma manera, ach dichtiva krae av, vehai de lo que tiva kare toleda. Y de la misma manera, aquellos que están escritos en la Torá los llamó av, y aquellos que no están escritos de manera clara en la Torá los llamó toleda, derivados. Pregunta la Gemara, vehadidnan, y aquello que hemos enseñado más adelante, azorek arba amot bakot, en una persona que tira contra un muro que está a 4 amos de distancia, es decir, a 2 metros de distancia, que es la distancia que está prohibida de desplazar un objeto en el dominio público. Y finalmente, el objeto quedó pegado al muro, por encima, le mala, me asarás de fajim, es decir, quedó por encima de 10 tefajim, de 10 puños de altura respecto al suelo del dominio público. No, entonces, ¿cuál es la ley en este caso? Que Zorek va a vir es como una persona que está tirando un objeto en el aire del dominio público y que no aterriza ese objeto en el dominio público. En ese caso, él está exento. De la misma manera, cuando este objeto se posa en el muro por encima de 10 tefajim, él estaría exento. ¿Por qué? Porque por encima de 10 tefajim no se considera el Reshut HaRabim, no se considera el dominio público. Y si el objeto aterrizó en el muro por debajo de 10 tefajim, entonces la ley es que Zorek Baaretz es como una persona que está tirando al suelo en el dominio público. Zorek Baaretz, Arba Amot, Hayab, y el que tira un objeto en el dominio público más allá de 4 amot y cae al suelo, esa persona es culpable de haber profanado Shabbat. Entonces pregunta, la Gemara dice, Zarak Arba Amot Bereshut HaRabim Menaran de Mechayev. Una persona que tiró un objeto en 4 amot, a una distancia de 4 amot en el dominio público, ¿cómo yo sé que es culpable de profanar Shabbat? Amar Rabbi Yoshia, dijo Rabbi Yoshia, Sheken, Orgeyeriot. ¿Por qué? Porque así es como hacían los que tejían las telas que cubrían el Mishkan. Aquí estamos. Sheken Orgeyeriot. ¿Qué es lo que hacían los Orgeyeriot? Ayuz Orkin Metehen Zelazé. ¿Qué es lo que hacían? Se tiraban
la aguja de uno a otro. La labor del tabernáculo se hacía en el dominio público. ¿Sí? Entonces, vemos que en el Mishkan se lanzaban objetos en el dominio público. Y por lo tanto, esa labor está prohibida en Shabbat. Pregunta la Gemara, Orgin, Mejatin la Malé. Es decir, ¿por qué aquellas personas que Orgin, que tejían, es decir, tejían, ¿por qué necesitaban las agujas? ¿Sí? Es decir, la labor de arigá no se hace con una aguja. Se hace con un palo que se va pasando, no una aguja en sí. Ela, Sheken Torfei Yeriot. Entonces, ¿qué estamos hablando? De aquellas personas que cosían las Yeriot, las cubiertas del Mishkan. Zorkin Majatehen Zelade. Eran ellos los que tiraban sus agujas unos a otros. Bedilma, Gabe, Hadade, Habuyati, Yadvi. Dice, podría ser que los tejedores, los cosedores, perdón, para ser más exacto, de las Yeriot, de estas cubiertas, se sentaban dentro de una ama, es decir, uno aquí y el otro en la siguiente ama, y no había 4 amot, entonces no habría ninguna prohibición. No tenían por qué tirarse las agujas, sino que solamente extendían la aguja de uno al otro. ¿Sí? Y si es así, hay aquí una prueba de la prohibición no hay prueba aquí, perdón, de la prohibición de tirar un objeto en el dominio público. Responde la Gemara y dice, no puedes decir que se sentaban uno junto al otro. ¿Por qué? Si fuese así, Matu Hadade Bimhatin. Entonces, uno golpearía al otro con su aguja. Cuando estaban pasando el hilo de un lado para otro, ¡paf! Le doy al que está al lado mío, entonces no es cómodo. Por eso estaban separados uno del otro. Pregunta la Gemara, ¿sí? Sin embargo, no podemos todavía decir que se sentaban, a pesar de que no podemos decir que se sentaban uno junto al otro, dentro de un espacio de una ama. Dilma, Betoch Arba, Ayu Yadbe. Pero podemos decir todavía que se sentaban a una distancia de hasta 4 amos. El amar Rabhizda. Entonces dijo Rabhizda, ¿por qué no Geyeriot Dorkin Bujiat? Bayería. Es decir, entonces, ¿por qué? ¿Dónde vemos la prohibición de la labor de arrojar un objeto en el dominio público? Dice, de los orguey yeriot, de aquellas personas que tejían las yeriot, las cubiertas del Mishkan, que se lanzaban el bujiar. ¿Qué es el bujiar? Es un utensilio de madera en el cual está enrollada el hilo que vamos a utilizar. Entonces se lo pasaban para que lo pudiesen pasar entre los hilos para tejer. ¿Sí? Való Ogdo Bellado. Pero dice, espera, ¿pero acaso cada trabajador tenía su propio palo para pasar la tela por el tejido, por la trama? Responde la Gemara y dice, Benisha Batra. Es decir, que estamos hablando de aquella persona a quien se le tiraba el hilo al final de todo, el último que recibía el hilo para pasarlo. Vehabin Compatur Kazla. ¿Sí? Y este lanzamiento del bujiar entre los hilos de Sheti, y ese lugar no era muy ancho, más que 4 tefajim. Y si es así, no se llama que era un Reshut Rabim. Es decir, ¿cómo responde a este tema de que era el último? Dice, bueno, pero esto en realidad no era en el Reshut Rabim, no era en el dominio público. Entonces dice, Ela, Sheken Orgeyeriot Dorkin Bujiar Lesho Alehen. Entonces, ¿cómo vamos a fijar lo que dice nuestra enseñanza? Vamos a decir que los que tejían las cubiertas del Mishkan lanzaban el bujiar, este utensilio, a aquellos que se lo pedían. Oye, pásame el bujiar. Y el otro se lo lanzaba. Vedilma Gabe Hadade Habu Yadbe. Y entonces podría ser a lo mejor que estaban uno junto al otro sentados. Dice, responde la hermana y dice, no podemos decir que se juntaban uno junto al otro. Porque si fuese así, mato a dar de Bejafe. Porque se molestarían unos a otros con las manos. Porque en el momento en el que pasarían el hilo por la trama. Pregunta Bedilma,
Shaljufe, Habu, Meshalje, Meshaljafe. Podría ser entonces que estos tejedores se sentaban juntos uno al otro, pero que no tejían en el mismo sentido. Es decir, que uno tiraba un poquito antes para que cuando esté tirando uno hacia la derecha, el otro esté tirando hacia la izquierda. Bien, y entonces, perdón, no. Uno tira un poquito antes hacia la derecha y el otro tira un poquito después. Y entonces uno llega al final y empieza a ir para el otro lado y el otro después llega y empieza a ir para el otro lado y así no se cruzarían. Ve tú, y además otra posibilidad, Misheile Mehadade, estamos hablando de un trabajo del Mishkan, que se pedían los utensilios unos a otros. Beataña, si se enseñó en una vereitá, Luda, sobre la herramienta que se llama, perdón, Luda es el nombre de un sabio. Neymar Bemelejet Mishkan, así enseñó Luda en cuanto a las labores de la construcción del Mishkan. Ish mi melachto asher hemma osim. Es decir, cada persona por el trabajo que cada uno de ellos hace. ¿Qué es lo que viene a aprender aquí Luda? Mi melachto, es decir, que él hace su trabajo con sus propios utensilios particulares. Venose mi melejet javero, y no hace el trabajo de su compañero, es decir, que no se intercambiaban las herramientas. Ve tú, y otra cosa, Ma'avir jefes bellado, una persona que pasa un objeto de mano en mano, Arba amot, de resulta rabim, por 4 amot en el resulta rabim. Menalam de Mejayev, ¿de dónde sabemos que es culpable? De transgredir Shabbat. Ela, entonces, así fija la llamará la respuesta. Ela, Kol Arba amot, de resulta rabim. Todo 4 amot en el dominio público, Gemara Gemirele. Lo aprendemos esto, es una alajá de Moshe mi Sinai. Es decir, esto fue enseñado por Moshe en el Sinai, vino así. Es una ley que Moshe directamente nos dijo que esto estaba prohibido. Amar Rabiudá Amar Shmuel, dijo Rabiudá Shmuel, en nombre de Shmuel. Mekoshesh, una persona que es Mekoshesh etzim, ¿sí? Maderas. Vamos a ver, justamente en Barashat Korach, vamos a ver que hay una historia de una persona que estaba, que estaba reuniendo maderas en el día de Shabbat. Mekoshesh etzim. ¿Sí? ¿Y cuál fue la ley? Que había que matarlo. ¿Bien? Porque lo estaba haciendo a propósito. ¿Sí? No es que estaba arrancando los árboles y no estaba reuniendo ni poniéndose a montoncitos. Entonces, ¿qué es para la viuda en nombre de Shmuel? Ma'avir arba amot bereshut rabim haba. Es decir, la prohibición que estaba haciendo, cómo estaba transgrediendo Shabbat, era que estaba transportando estos objetos, las maderas que había cortado, 4 amot, 2 metros en el dominio público. Y así, por eso, lo apedrearon, murió, tenía pena. Ahora, Bermanita Tana se enseñó en una braita, Tolesh Haba. Es decir, que este Mekoshesh Etzim, esta persona que estaba cortando maderas, en realidad lo que estaba haciendo era arrancando las maderas. Es decir, es una discusión sobre qué era este Mekoshesh. De Mainaf Camina. Bueno, muy bien, hay diferentes opiniones. Ahora, en la práctica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué me marca una diferencia? ¿Que esté cortando madera o que esté reuniendo madera o que la esté transportando? ¿Sí? Le Mainaf Camina. Estamos aquí. Perdón. Le Mainaf Camina. ¿Cuál sería la diferencia en esto? Dice, de Rab, la diferencia es como aquello que dijo Rab, de Amar Rab, pues dijo Rab. Matzati Megilat Sarim be Rabbi Hilla. Encontré una Megilat Sarim de el nombre del Bet Midrash de Rabbi Hilla. Es decir, que es una Megilat Sarim. Es decir, que cuando estaba prohibido escribir Hidushe Torah, bien, y una persona tenía algo que innovó, que pensó, que aprendió y no quería que se le olvidase, lo escribía en un rollo de pergamino y lo escondía. Y por eso se llama una Megilat Sarim. Muy bien. ¿Qué dice? Katuba, está escrito en ella. Isi Ben Yehuda Omer, Isi Ben Yehuda dice, ¿de dónde sabemos Abot Melachot? Que las categorías de
trabajo Hat, Arbaim Haserahat, son 40 menos 1. Y si las hizo todas en un solo olvido, de una sola vez, Enoch Hayab Elahat únicamente es culpable una sola vez. Muy bien. Entonces, pregunta la Gemara. Es decir, ¿y acaso una persona que hace todas las melajot de Shabbat, ¿sí? Solamente tiene una sola ofrenda que traer de Hatat? Ve tú lo y no más. Ve Atnan, si se enseñó en una Mishnah más arriba. Abot melajot, las categorías de trabajos prohibidos son 40 menos 1, Arbaim Haselahat. Ve Abin Anba. Y entonces preguntamos sobre esa Mishnah. Minyaná la Malí, ¿para qué necesito que me diga el número de la Mishnah? Si de todas formas después me las va a enumerar. Llamar a Rabbi Yohanan, sobre eso dijo Rabbi Yohanan, ¿sí? Que el número, la Mishnah trae el número de melajot prohibidas, de labores prohibidas. Shimasan kulam be'ele mejal, porque si las hace todas en un mismo periodo de olvido, beshogeg, ¿sí? Y no se le dijeron, entre tanto, que estaba prohibido, hayab hatat alcohol ajat be'ajat. Tiene que tener una ofrenda de hatat por cada una de ellas. Vemos entonces que la Mishnah que estamos trayendo aquí está en contraposición de aquello que dijo Isi Ben Yehuda. Entonces la Gemara concluye y dice, Emma, vamos a decir así, vamos a poner así la versión de Isi Ben Yehuda. Eno hayab alajat mehem. Es decir, que en realidad una vez que le dio todas las 39 labores de Shabbat en un mismo olvido, solamente es culpable una sola vez por todas ellas. Rabiudá, Pshitale de Hamaavir, entonces para Rabiudá es evidente que aquella persona que viene a pasar un objeto y lo transporta 4 amot en el dominio público, 2 metros en el dominio público, Hayav mitad, tiene la pena de muerte si lo hizo voluntariamente. Umadnita, Pshitale de Tolesh Hayav, Hayav mitad. Y aprende también de manera evidente que aquella persona que arranca una planta de su lugar también es culpable y tiene pena de muerte. Rab Aja Bar Yaakov, Pshitale de Me'amer Hayab. Y para Rab Aja Bar Yaakov también es evidente que una persona que viene a amontonar, ¿sí? Grano, madera, paja, etcétera, entonces también es Hayab Mita, también tiene pena de muerte. ¿En qué? En Nafkamina. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Marsabar, Hamihat lo maspeka, Umar Sabar, Hamihad lo mafseka. Entonces dice, es decir, ¿cuál es la diferencia? Un sabio opina que cada una de ellas, según su opinión, una labor que está hecha, ¿sí? Es decir, la labor del Mekoshesh Etzim, en la Istapekba, Shemahi, Zoshen, Hayabim Aleamita. Es decir, no es realmente una labor que esté prohibida por la Torah, por la cual haya pena de muerte, sino que solamente estaría prohibido por orden de los sabios. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta aquí hoy. Bien, mañana, Bezrat Hashem, continuaremos ahí donde dice Tanur Rabbanan. Vamos a seguir con un poquito más con el tema del Mekoshesh Etzim. Bien, así que bueno, Bezrat Hashem, nos vemos mañana. Muchas gracias, que y besos a todos, que tengamos todos. Un saludo.